Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acudir a este nuevo webinar que organizamos desde Smartick. La acogida ha sido tal que nos demuestra que es un asunto este que vamos a tratar hoy con Laura Cuesta, que efectivamente preocupa a las familias, preocupa y ocupa a las familias. Buenas tardes, Laura. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un placer, Berta, sin duda. Y, mm, y- y te voy a presentar brevemente. Cualquiera que tenga una inquietud sobre cómo gestionar el asunto de las pantallas en su casa y en su familia, seguro que espero que haya oído hablar de ti. Pero Laura Cuesta Cano es profesora en la Camilo José Cela, yo diría ahora mismo la divulgadora más importante sobre el uso responsable de las pantallas, No de te la oigo, más, no te tecnología. oigo a cambiar de grabación. Vale, vale. Mejor divulgadora, repito, sobre el uso responsable de la tecnología. Iba a decir de las pantallas, pero es que esa va a ser mi primera pregunta. Vale. Y además es autora de dos libros de, que os recomiendo, Conectados y Crecer con pantallas, que se han convertido en guías de referencia para surfear un aspecto más que ha llegado para quedarse en las vidas de las familias, que es la tecnología. Pues empiezo por lo que decía Laura. Eh, ¿Crees que se hace demasiada brocha gorda con la terminología las pantallas? Se están planteando debates y hemos querido llamar esto pensamiento crítico. Y precisamente uno de los aspectos del pensamiento crítico es introducir matices y un poco cuestionar esa brocha gorda que a veces polariza en tantos debates. Tenemos que hablar de las pantallas. ¿A qué nos referimos con las pantallas? ¿Cómo ves tú este debate? Pues yo creo que ese ha sido un error que estamos pagando ahora mismo. Yo creo que hace años, pues imagínate, pues hace pues 10, ¿no? Hace 10, 8 años que empezamos pues a divulgar bastante sobre el uso de la tecnología por parte de los menores, pues yo creo que un poco por simplificar y porque muchas veces pues los que nos dedicamos a escribir mucho en redes sociales y a divulgar mucho en redes y en web, en internet en general, pues tendemos, ¿no? Muchas veces porque tenemos pocos caracteres y al final tenemos que condensar muchísimo y nos hemos acostumbrado mucho a escribir para los buscadores, para Google y a escribir para las redes sociales. Y nos acostumbramos mucho a simplificar los términos, ¿no? Y empezamos a hablar de menores y pantallas. Cuando todos empezamos a hablar del uso de las pantallas, del buen uso de las pantallas por parte de los menores, cómo lograr ese buen uso de las pantallas. Al final también empezaron a adoptar sobre todo este término los propios medios de comunicación, que ya hablaban pues de los riesgos del uso de las pantallas, lo dañinas que eran las pantallas, pero claro, lo que hemos visto es que este mal uso del término pantallas, lo que no nos íbamos a pensar nunca es que fuera a llegar a donde ha llegado. Es decir, que las propias instituciones, las propias administraciones, para crear la propia regulación, como hemos visto en los nuevos decretos que se han ido redactando por algunas comunidades autónomas, hayan utilizado el término pantallas sin realmente ellos diferenciar de qué estamos hablando cuando hablamos de pantallas. Por eso muchas veces cuando yo voy a un aula de padres, voy a un centro escolar, lo primero que hablo es precisamente explicarles de qué estamos hablando cuando hablamos de pantallas, porque tenemos que diferenciar muy mucho del uso de la tecnología que hacen los menores en el ámbito escolar, del uso de la tecnología que hacen los menores en el ámbito familiar. Por tanto, no es lo mismo hablar de pantallas cuando hablamos de dispositivos y por lo tanto no es lo mismo hablar incluso en el ámbito propiamente escolar. Si hablamos del ámbito escolar, imagínate, no estamos en el ámbito familiar. Si hablamos en el ámbito escolar,
no es lo mismo hablar de dispositivos, del hardware, cuando estamos hablando de un smartphone, que es un dispositivo personal móvil del alumnado, ¿vale? Que no es lo mismo que un Chromebook, una tableta o un ordenador, un PC. Son dispositivos, es hardware diferenciado. Por tanto, la regulación tiene que ser diferente. Y como hemos visto, el uso del smartphone, que es el dispositivo móvil del alumnado, ya se había regulado prácticamente en todas las comunidades autónomas. Prácticamente antes del 2024 ya había normativas, pero aún así el Consejo Escolar del Estado en 2024 decidió dar unas recomendaciones para unificar, ¿no? Más o menos en todas las comunidades. Pero, como digo, no es lo mismo hablar de ese smartphone, que es un dispositivo personal del alumnado, que hablar de otro tipo de dispositivos como pueden ser una tableta, un Chromebook o un PC. Y confundimos dispositivos con software, es decir, con plataformas y aplicaciones, en este caso, plataformas o aplicaciones educativas, es decir, una serie de software que vamos a utilizar con ciertos objetivos pedagógicos y son plataformas que me pueden servir independientemente de lo que haya decidido en este caso el claustro y el equipo directivo en su plan digital del centro. Habrá plataformas que sean para agilizar la burocracia administrativa del centro, otras que me ayuden con metodologías de las rúbricas, otras que me ayuden para aumentar el aprendizaje del alumnado en ciertas materias, otras que me ayuden para fomentar y motivar más al alumnado a comprender ciertos aspectos que se hayan trabajado en clase previamente con herramientas analógicas. Por tanto, plataformas. Y otra cosa es la tecnología educativa. Es decir, la tecnología educativa lo que me va a explicar a mí es cómo debo yo implementar todos estos, tanto aparatos, tecnologías, es decir, dispositivos, como plataformas de una manera eficaz, de una manera equilibrada, para que realmente yo sepa que estoy logrando un beneficio en el alumnado, es decir, para que se produzca una mejora en el aprendizaje, para que se produzca un aumento de la motivación, es decir, para conseguir, como digo, siempre unos objetivos pedagógicos. Por tanto, no todos son pantallas, ni mucho menos en el aula. Y lo que no tenemos que confundir, ni mucho menos, ahora sí, es cuando hablamos de pantallas, el uso que se hace de la tecnología digital en la escuela, del uso que se hace de la tecnología digital en el ámbito familiar. O sea, que da la sensación muchas veces leyendo a los medios que básicamente cuando se refieren a pantallas se están refiriendo a móviles y redes sociales. Claro, y de hecho muchas veces vemos y leemos artículos que es increíble, pero los propios periodistas confunden y alternan indistintamente los términos. Y cuando están hablando, por ejemplo, de las nuevas restricciones, prohibiciones, limitaciones que traen, por ejemplo, algún decreto de alguna comunidad autónoma, hablan de se ha prohibido la tecnología en las aulas y en el mismo artículo vemos que cambian indistintamente pues el uso de las tecnologías digitales, es decir, que están, como se ha limitado el uso de los dispositivos individuales del alumnado, han limitado el uso de la tableta, el PC y el Chromebook, y sin embargo lo confunden con el smartphone, cuando sabemos que no tiene nada que ver la regulación que se ha hecho de los smartphones en los centros escolares con la regulación de los decretos que están haciendo de los dispositivos tecnológicos del alumnado, y sin embargo se confunde. Y si a veces nosotros nos damos cuenta y tenemos un barullo total, ¿qué pueden sentir las familias, padres y madres, cuando leen todo esto y cuando no saben exactamente a qué ceñirse con todo lo que leen? Pues entiendo que las familias que han decidido apuntarse al webinar y recuerdo además que van a poder verlo más adelante en YouTube, estarán justo con ese despiste, con esa sensación de, como me decía una de las que seguramente nos esté oyendo, es mm, la tecnología avanza tanto que no sé cómo gestionarla. Era un testimonio que nos llegaba. Yo sé que tú eres partidaria, por ejemplo, de un contrato familiar, ¿no? Sí. Le llamaríamos un contrato familiar. Antes de que expliques ese contrato familiar, también quiero recordar un dato que desde Smartick a veces recordamos, que es que de las 4 horas de media
que se pasa un niño español online, la gran mayoría del tiempo es en redes sociales, ¿no? Pero ¿cómo gestionarías tú? ¿Qué consejos le darías a las familias que nos están escuchando? A esa madre que el otro día me decía, ¿qué hago con mi hijo de 12 años al que no quiero darle un móvil y me hace chantaje emocional y me dice que estoy creando a un niño raro, que se van a reír de él? ¿Qué consejos a esas familias agobiadas les podrías trasladar? Pues, a ver, lo primero es absoluta empatía con todos los padres y madres que se sienten desbordados, porque fíjate, si yo que me paso el día trabajando con tecnología en mi día a día y muchas veces no doy abasto de la cantidad de tecnologías emergentes que surgen cada dos por tres, prácticamente todas las semanas tenemos nuevas noticias de algo nuevo que ha salido, cada vez además con unos usos más disruptivos, ¿no? Que a veces nos cuesta, hasta los que entendemos un poco más de esto, nos cuesta saber entender y saber aplicar estos nuevos usos. Pues cómo podemos pensar que muchas veces padres y madres van a poder acompañar, educar y supervisar a sus hijos e hijas en este entorno digital. Y esto sin pensar en lo difícil que tenemos hoy en día la conciliación, que muchas familias cuando llegan del trabajo apenas les da tiempo a ver a sus hijos en casa. Entonces, ¿cómo se van a enfrentar encima a no solamente este acompañamiento, sino la formación y educación en este nuevo entorno digital? Y ni qué decir, que en esto ya sabes, Berta, que tú me conoces, que yo además hago muchísimo hincapié en estas familias, sobre todo de contextos vulnerables. Es decir, porque muchas veces tenemos la gran suerte, y yo siempre lo digo, mis hijos han tenido la gran suerte de tener a padres que se han podido formar, que tienen unos estudios, que tienen adquiridas unas competencias digitales, que han tenido el tiempo, ¿no? Y los recursos para darles a ellos esa formación y esa educación, pero tenemos a miles y miles y miles de familias con miles y miles de niños y niñas que no tienen esas circunstancias, que no tienen esos recursos y cuyos padres y madres no tienen las competencias para poder formarles y educarles. Por eso yo siempre defiendo con tantísimo ahínco que en estos casos y pensando en todas estas familias, tenemos que pensar que el centro escolar es sí o sí el sitio más seguro y controlado donde los niños van a poder adquirir la formación en el buen uso de la tecnología. Hoy precisamente la tribuna de Luri hablaba de esto. Es decir, si les privamos de ese sitio seguro y controlado donde los docentes se han certificado en ese buen uso de la tecnología, en esa competencia digital, realmente lo que les estamos privando es de la responsabilidad que tenemos como docentes de formar a una nueva generación que tiene que sí o sí formarse en el buen uso de la tecnología porque van a ser ciudadanos digitales que queramos o no queramos, van a tener que convivir con la tecnología, van a tener que trabajar con la tecnología y relacionarse socialmente con la tecnología. Por tanto, como padres y madres que tú me preguntabas, la presión social, el equilibrio es muy complicado, efectivamente. Es decir, ¿cómo hago para no caer en la presión social de que si todos los niños y niñas alrededor de mi hijo lo hacen, pero yo considero todavía que no es el momento? ¿Cómo hago para que no esté aislado, pero realmente pues no hacer lo que yo considero para lo que no tiene todavía ni la madurez ni la edad? Em, Hay cosas en las que yo creo que no podemos dejarnos influir por la presión social. Y yo esto lo veo muchísimo en mi día a día cuando voy a muchos centros escolares. Y es cuando, por ejemplo, esa presión social se vuelve en la tecnología a medida de estas nuevas generaciones. Es decir, a mí me parece inaudito, Berta, ver como niños de 11 años, 12 años, cualquier edad. Sabemos que la media de edad en la que los niños aquí en España tienen los smartphones es 10,6 años, según las estadísticas y las cifras del INE. Por tanto, ya hay niños con 8 años, con 7 años, con 9 años, es el regalo estrella de la comunión, que ya tienen un smartphone. Pero ya no solo que tengan un smartphone, sino que tienen el último modelo de última generación de smartphone. Es decir, veo a niños de 11 años, 12 años, 13 años que tienen un iPhone 16. Ahora dentro de nada tendrán un iPhone 17.
Yo creo que esa sobre todo es la presión a la que no nos podemos ver sometidos los padres. Ya no solo es porque nos lo podamos permitir o no, me parece un verdadero abuso que un niño de esas edades, que no tiene ningún, por supuesto, concepto de lo que valen las cosas, que no tiene, por supuesto, la madurez, obviamente por edad, ni la responsabilidad para poder cuidar una herramienta de ese coste, que es lo que muchas familias tienen de nómina, ¿no? En un mes, pueda tener un dispositivo, como digo, que muchos padres y madres no se pueden permitir por el coste que tiene. Y sin embargo, caen en esa presión de tener que comprar a sus hijos el último dispositivo de la mayor alta gama y además con datos ilimitados. Yo creo que en esto sí que tenemos que ser muy consecuentes, que tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es la responsabilidad. Es decir, si decidimos que vamos a darle un dispositivo porque, por una parte, es una necesidad nuestra de la familia, porque necesitamos, ya sabemos, localizarles, llamarles, porque trabajamos todo el día fuera de casa, padres y madres, podemos darle un dispositivo, ya veremos si con conexión a internet, sin conexión, pero siempre tendrá que ser un dispositivo adecuado a las edades que estamos dando ese dispositivo, y sobre todo un dispositivo que no tenga tarifa ilimitada de datos, que no sea de alta gama, para que ellos entiendan que tiene que ser una herramienta que nosotros les prestamos para ciertas circunstancias. Entonces, esa es la presión a la que yo me refiero. Lo que sí que es verdad es que lo que no podemos tampoco es aislarles de un entorno que ahora mismo no es el entorno Berta que vivimos nosotros cuando fuimos adolescentes. Eso también tenemos que pensar. Es decir, que hoy en día sí que es verdad que niños y adolescentes se comunican en digital, socializan en digital, en muchas casas no hay teléfonos fijos, por tanto, ya simplemente las tareas de la escuela ya muchas veces se tienen que comunicar por grupos de WhatsApp porque tienen que hablar de un trabajo en grupo, porque, por ejemplo, para realizar o para quedar, para realizar una extraescolar, se tienen que comunicar a través de, pues, esos grupos de WhatsApp. Entonces necesitan tener un dispositivo. No podemos esperar hasta los 16 años porque efectivamente les tendríamos aislados totalmente. Y me acuerdo siempre de una cosa que me dijo una madre en un aula de padres, en un colegio al que fui, que me dijo, una de las cosas, Laura, que me he dado cuenta, es que yo estaba intentando retrasar al máximo la entrega del primer dispositivo porque pensaba que el darle el dispositivo le va a aislar a mi hijo muchísimo socialmente por estar constantemente enganchado al móvil. Pero cuando Sergito, al final necesito que decidí pares. dárselo, lo que me di cuenta es que lo que yo le tenía aislado era de todas las relaciones interpersonales en el entorno físico, porque realmente sus amigos se hablaban por el dispositivo para quedar para salir a la calle los fines de Bueno, es semana. que eso justo te quería preguntar, que como yo soy periodista de formación y sabemos muchas veces que, por supuesto, lo vende mucho más el miedo que el optimismo, ¿no? Em, pero el hecho es que pocas veces resaltamos y que quede claro que aquí no estamos aconsejando para nada el uso, del smartphone en edades en las que no tiene sentido, pero que hay Ujú. pocas veces que resaltamos en los medios. Yo lo veo con mis hijos que tienen una vida social mucho más intensa, una vida social física Sí. mucho más intensa que la que tenía yo a su edad, porque porque ese WhatsApp les permite primero mm, tener unas pandillas cuando se ha ido gente del colegio, mantener el contacto con gente que se ha ido del colegio, que se ha cambiado de ciudad, o sea, que era lo bueno que acentuábamos de la tecnología hace unos años, pero como somos muy dados al pendulazo, ¿no? Ahora hemos dejado de resaltar las posibilidades que te da la tecnología para interactuar en el mundo real. Claro, o sea, es que además, fíjate, o sea, mi hija está en sexto de carrera.
hace 6 años que se fue de casa porque vive en otra comunidad autónoma. Em, lo que dices tú, o sea, yo creo que pocos jóvenes tienen tanta actividad social como mi hija, porque lo que dices, o sea, tiene sus grupos donde ella vive, tiene los grupos del cole que sigue manteniendo y cada vez que viene a Madrid sigue quedando con ellos. Ha estado de Erasmus el año pasado y queda con la gente que conoció en el Erasmus. Todo porque mantiene vivas esas relaciones gracias a la tecnología, pero luego queda con todas esas pandillas, como tú dices, en el entorno físico. O sea, tiene una vida social súper rica gracias a lo que le permite la tecnología. Si no tuviera esa posibilidad, como tú muy bien dices, pues solamente tendría el grupo pues, o el núcleo del entorno donde vive y ya. Pero sin embargo, le permite socializar mucho más, sí, digitalmente, pero es que eso luego lo traslada fuera de la pantalla. Total. Pero volviendo a los que son más pequeños, Sí. y volviendo a ese contrato familiar que tú aconsejas, ¿cómo le dirías a las familias que empiecen a pensar y a redactar, entre comillas, ese contrato digital? Desde luego, cada contrato, yo hice un modelo, ¿no? En mi libro Conectados hice un modelo que pudiera servir de guía, pero al final tiene que ser personalizado para cada familia, porque cada familia tiene sus circunstancias y tiene sus características. Por eso yo siempre intento decir que no podemos crear una legislación oficial, ¿no? Que diga a todos los padres y madres que no pueden dar la tecnología hasta cierta edad porque no sabemos las circunstancias de cada familia, no sabemos si hay niños que son más maduros que otros, si tienen o adquieren las responsabilidades a una edad más temprana que otros, si hay niños con algún tipo de diversidad funcional o discapacidad que necesitan la tecnología antes que otros, es que cada familia es un mundo. Por tanto, cada padre y cada madre, ¿quién mejor que conocen a sus hijos para decidir cómo, cuándo y por qué? Entonces, los contratos indiscutiblemente funcionan sobre todo para las familias, para que puedan explicar a sus hijos que efectivamente, como cualquier ámbito en la educación, en la educación digital se necesitan normas y límites, Berta. Es decir, o sea, la anarquía no funciona, nunca, nunca funciona. Y en todos los ámbitos que trabajamos con nuestros hijos tiene que haber una serie de normas y límites. Igual que les ponemos normas y límites respecto a la convivencia en casa, y ellos saben que tienen que ayudarnos en las tareas domésticas, que tienen que tener unas rutinas en cuanto a sus tareas académicas, escolares. Cuando empiezan a salir a la calle también les ponemos unas normas, también, por supuesto, en el uso de pantallas. Pero tenemos que entender que no solamente es importante el tiempo de pantalla, es decir, que sí, tenemos que decidir cuándo van a usar la tecnología y sus dispositivos, en horario lectivo, en fines de semana, cuánto tiempo es ese uso equilibrado para asegurarnos que van a estar tiempo con conexión, pero el importante, también importantísimo, tiempo de desconexión. Pero mucho más importante es el saber qué hacen con la tecnología, Berta, porque por eso a mí no me gustan cómo se han redactado esos decretos, por ejemplo, en el ámbito escolar, cuando solo se habla de tiempo de pantallas. Se va a permitir 1 hora a la semana de tecnología, se va a permitir en secundaria 2 horas de tecnología, pero no les ha importado pensar para qué se va a usar la tecnología. Es decir, lo más importante es pensar qué hacemos con la tecnología, porque no es lo mismo ni mucho menos estar 3 horas haciendo scroll en TikTok o estar viendo vídeos me da igual, en Discord o en Twitch, que hacer un uso más creativo o educativo de la tecnología. Por tanto, es fundamental que padres y madres acompañemos también para saber qué hacen con esa tecnología. Entonces, es importante el tiempo para lograr ese bienestar digital y ese uso equilibrado, pero también, por supuesto, qué contenidos están viendo con la tecnología. Y en ese sentido, ¿recomiendas, porque no vas a estar encima del niño todo el rato, obviamente físicamente tú viendo dónde está entrando? Yo recuerdo un consejo del juez Calatayud de hace Sí. muchos años, el consejo ese típico de que el dispositivo, o sea, el ordenador, la tablet, esté en zonas comunes.
de la casa, no dejar en la medida de lo posible que los niños tengan el ordenador o se encierren en sus dormitorios con la tablet. Y por otra parte, si recomiendas, alguna herramienta de fácil uso que no requiera, un ser como muy experto tecnológico, para esos límites y para capar, contenido, inadecuado para los niños. Acabas de decir antes una cosa que es Discord, y Sí. el otro día, me sorprendió que esta misma amiga mía que decía lo del niño de 12 años, no sabía lo que era Discord y que a lo mejor lo estaba usando su hijo desde el ordenador, ¿no? Sí, es que, claro, eso es llamativo porque hemos puesto mucho el foco en los smartphones, pero claro, a veces padres y madres no saben que a través de otros dispositivos se pueden conectar a Internet, a través de la consola, a través de la tableta. Entonces, los grandes riesgos, sobre todo, ya no solo es las horas que pasan conectados y ese uso abusivo, ¿no?, de la tecnología, sino sobre todo que a través, por ejemplo, de los chat abiertos, ¿no? El otro día grabé un programa hablando sobre Roblox, una plataforma que muchos padres y madres desconocen, y además niños en edades muy tempranas acceden y empiezan a utilizar cuando gran parte de los problemas que tiene, por ejemplo, la plataforma de Roblox, aparte de que hay miles de juegos que no están adecuados o enfocados a niños de muy temprana edad, y sabemos que hay niños pues con edades muy, muy tempranas, ¿no?, muy pequeñas, pues de 4, 5 y 6 años, entrando en Roblox, sino que como cualquier plataforma abierta, me da igual que sea Roblox, me da igual que sea cualquier aplicación de la tableta o cualquier videojuego, de los grandes problemas que tenemos son los chat online, ¿no? Cualquier plataforma que tenga un chat en abierto ya tiene un riesgo muy grande, sobre todo a que personas desconocidas puedan acceder a ellos, y ya puede haber riesgos ya no solo de grooming, sino de ciberacoso, de que les puedan pasar contenido inapropiado que pueda tener violencia extrema, pornografía, etcétera, etcétera. Por tanto, al final lo que tenemos que saber es que el gran problema que nos lo venden es el smartphone, pero al final tenemos que saber qué tecnología estamos poniendo en manos de nuestros hijos. Cada vez se da antes las tabletas a los niños pequeños, que por eso muchas veces hablamos que tenemos a niños enchufados a ese chupete digital cada vez antes. O sea, vemos a bebés muchas veces en los restaurantes, en los carritos, que están con un smartphone o con una tableta para, bueno, pues para que nos dejen un poco tranquilos, y no nos aseguramos si hemos configurado bien toda la seguridad y privacidad para que no haya ningún riesgo. Entonces, para toda esa tecnología que ponemos a edades más tempranas, por supuesto, los controles parentales ayudan mucho, porque gracias a los controles parentales podemos bloquear webs de contenido para adultos, podemos filtrar keywords para que no puedan acceder a ciertos contenidos con ese contenido que no es apto para menores. Podemos limitar, por supuesto, tiempo horario de ciertas aplicaciones, pero al final tenemos que pensar que un control parental nunca puede eximir del acompañamiento que tenemos que hacer padres y madres, porque imagínate, yo pongo un control parental que le va a bloquear la wifi a mi hijo a las 9 de la noche todos los días, porque considero que efectivamente no es bueno que esté con los dispositivos antes de irse a la cama. Perfecto, la wifi se le corta y él se va a dar cuenta que no puede usar la tableta o que no puede usar el ordenador a partir de las 9, pero él no va a entender por qué. Es decir, al final la conversación y el diálogo de los padres es fundamental para que mis hijos entiendan que las pantallas a ciertas horas por la noche, y por eso es fundamental no usarlas 1 o 2 horas antes, como nos dicen los pediatras, de irse a la cama, porque si no, no favorecen que se segregue melatonina, y al final van a descansar muy mal y al día siguiente van a estar muy cansados, como nos dicen los docentes, en la jornada escolar. Pero esa conversación la tengo que tener yo con mis hijos. O sea, el control parental bloquea, filtra, limita, pero la educación y formación se la tengo que dar yo como padre y madre. Es decir, que tiene que haber una complementariedad entre la herramienta que me ayuda, porque yo no puedo estar todo el rato supervisando, ojalá, pero no podemos por horarios,
y luego las conversaciones y diálogos que yo como padre o como madre tengo que tener con mis hijos respecto a las oportunidades, ojo, que me da la tecnología, muchas, pero también los riesgos que por al final, porque son inherentes a la propia tecnología y también por el mal uso que hacen terceros también. Hoy precisamente tenía, lo has citado tú antes de pasada, hoy Gregorio Luri Sí. escribía una tribuna en El Mundo. eh, Hay las asociaciones así como más contrarias a, que están incluso diciendo cero pantallas hasta X edades y limitando el tiempo, como tú dices, 1 hora, pero sin decir el contenido y tal. Hablan siempre de que tienen como evidencia, y casi lo ponen con mayúscula, ¿no? Evidencia del daño que produce el uso de la tecnología, de las redes sociales, etcétera, a la salud mental de los niños. Gregorio, en esa tribuna, Gregorio Luri, hablaba de que la evidencia no es tan concluyente y pedía incluso distinguir correlación, causalidad y para que nos entienda la gente que nos está oyendo, qué va antes, si el huevo o la gallina, si hay niños con tendencias depresivas que precisamente van a consumir un cierto contenido y sin embargo a lo mejor hay niños sin ningún tipo, más sociables, sin ningún tipo de problema de salud mental que hacen un uso muy distinto de esas mismas redes sociales, ¿no? Efectivamente, o sea, de hecho, o sea, yo trabajo en el Servicio de Prevención de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid. O sea, yo no soy, por supuesto, yo no soy sanitaria, pero trabajo con mis compañeras que son médicos especialistas y psicólogas clínicas especialistas en adicciones, en prevención de adicciones. Entonces, aparte que, por supuesto, a día de hoy ni siquiera la OMS en el CIE 11, en su manual diagnóstico, ni la Asociación Americana de Psiquiatría en el DSM-5 han incluido como patología ni la adicción a Internet, ni la adicción al móvil, ni la adicción a las redes sociales. A día de hoy solo como patologías están incluidas el trastorno por juego de azar y el trastorno por videojuegos. Eso no significa, obviamente, que pueda haber un uso problemático que esté causando malestares emocionales y cualquier tipo de distrés por ese uso desregulado que muchos niños y adolescentes están haciendo. Pero efectivamente no hay un consenso oficial en todas las evidencias que se presentan y en todos los estudios que se presentan. ¿Por qué? Porque evidentemente lo que más vemos es lo que dices tú, hay mucha correlación, pero no se ha demostrado todavía una causalidad entre lo que produce la tecnología que sea la causa de todos estos malestares emocionales o problemas, como se suele decir, de salud mental. Por eso no podemos decir que realmente tenemos un problema de salud pública y que como tenemos un problema de salud pública debemos legislar y regular para eliminar la tecnología. ¿Qué significa esto traduciéndolo un poco y trayéndolo a la parte más comprensiva de padres y madres? A veces lo que nos encontramos, y muchas veces lo que nos encontramos en situaciones de problemas emocionales con el uso de la tecnología, es que se da una patología dual. Es decir, lo que vemos es a niños y adolescentes que presentan una patología previa, que es la que muchas veces da la cara, es decir, niños y niñas que pueden tener ansiedad, que pueden tener depresión, que pueden tener problemas de algún trastorno alimenticio y que asociado a ese trastorno o patología previa pueden haber desarrollado un uso abusivo de las redes sociales, un uso abusivo de los videojuegos. Lo que no está demostrado es que el visionado de contenidos en redes sociales es lo que haya causado la ansiedad, la depresión o los problemas o los TCAs o los problemas de alimentación, o que el uso abusivo de videojuegos haya ocasionado los problemas emocionales a los niños, sino que hay a veces que son niños que presentan una patología que se meten de lleno o se aíslan en la tecnología. Eso es lo que no está claro. Entonces, lo que tampoco podemos hacer, Berta, es minimizar los riesgos. Ojo, tenemos muchos menores que están sufriendo problemas con el uso de la tecnología y eso está ahí.
Es decir, o sea, no podemos minimizar niños que efectivamente están haciendo un uso desregulado de la tecnología, que están haciendo un uso abusivo de la tecnología, tanto de redes sociales como de videojuegos, que tiene que ser tratado y muchas veces por expertos sanitarios. Es decir, totalmente. Lo que yo siempre abogo es que ese problema que tenemos y que tenemos que trabajar no puede servir de excusa para pedir a la administración y a las instituciones que sirva para quitar, eliminar y prohibir la tecnología de las escuelas, porque no es el mismo problema el que tenemos en el aula con el que tenemos en el ámbito familiar y se tiene que trabajar de maneras totalmente distintas. Entonces, en la escuela no tenemos pornografía, en la escuela no tenemos grooming, en la escuela no tenemos juego de azar, en la escuela no tenemos esa serie de problemas que sí que estamos viendo que hay en el ámbito familiar. Por tanto, hay que trabajarlo de otra manera. También hay una cosa, permíteme, con el que suelo ser muy contraria cuando veo sus titulares en los medios de comunicación, y es que se habla de el móvil como la nueva heroína del siglo XXI, los videojuegos como la misma cocaína del siglo XXI. Es decir, se está hablando y creo que unos titulares que alarman a padres y madres y que no ayudan nada, porque se intenta comparar, ¿no? Como esa adicción comportamental, como si fuera una adicción a sustancias. Para empezar, ojalá los que lo dicen no tengan nunca a un hijo o una hija con un problema grave de adicción a la cocaína, con un problema de adicción a la heroína, porque de verdad que no es comparable ni mucho menos a un uso problemático de los videojuegos o del móvil. Pero fíjate, te comparo. Los tratamientos que hacen mis compañeros y compañeras en el servicio de prevención de adicciones, fíjate la diferencia. Y vemos muchos, además, muchos anuncios de esos, ¿no? Que me parecen terribles. Igual que no darías un cigarro a tu hijo, igual Ujú. que no le darías una copa de alcohol a tu hijo, no le des un móvil. No podemos lanzar ese tipo de mensajes a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no hay jamás un uso saludable de ningún tipo de sustancia. Nunca. Jamás. O sea, no hay un uso moderado de alcohol. Nunca. Siempre es dañino para la salud. Ni de alcohol, ni de tabaco, ni de porros, ni de cocaína. No hay un uso saludable ni moderado. La tecnología sí. Tenemos un problema cuando hay un uso problemático y abusivo de la tecnología, pero podemos utilizar la tecnología de forma consciente, crítica y saludable. El problema es cuando se nos va ese uso y pasa del uso al abuso. Y cuando además te voy a decir, fíjate, los tratamientos que se hacen clínicos para arreglar ambas problemas, ambas problemáticas. Una persona con una adicción al alcohol o una persona con una adicción al juego patológico, nunca más en su día, Berta, va a poder beber alcohol. Nunca más en su día va a poder jugar a las cartas, al casino o a la ruleta. Con la tecnología, no, Berta. Porque el problema ha sido que ha pasado del uso al abuso y hay que arreglar ese uso y volver a hacerlo un uso regulado. Pero por supuesto esa persona, cuando haya tenido un tratamiento, va a poder volver a utilizar la tecnología. Claro que sí, va a volver a utilizar el móvil, va a poder volver a jugar a videojuegos y va a volver a entrar en redes sociales. Por eso nunca comparemos, por favor, el uso o la adicción al alcohol, a las drogas con la tecnología. Además de que confunde en ese debate, como has explicado tú muy bien al principio, la herramienta y el contenido. O sea, es como si estuviéramos diciendo que el problema del alcohol es el vaso, no el alcohol, Efectivamente. que tú, que prohibiéramos, que decidiéramos prohibir los vasos porque pueden contener alcohol, o el acceso a un vaso porque puede contener alcohol. Es en el fondo lo que esos discursos un poco maximalistas están diciendo, ¿no? Recuerdo un pedagogo muy hippie y muy famoso que sigue vivo, italiano, Frato, no recuerdo ahora el nombre, que, pero que decía, hablando del hiperproteccionismo, que decía que una infancia muy, muy hiperprotectora puede acabar con una adolescencia explosiva, que como los padres no pueden estar
encima de los niños cuando ya cumplen una edad, pues que ese niño que ha estado tan hiperprotegido, cuando se ve un poco libre de la supervisión de los padres, a veces es el adolescente más explosivo y el que lo quiere probar todo, lo quiere... no sé si tienes la percepción de que eso también puede pasar un poco con la tecnología y los que creen que a lo mejor y de buena fe dicen, mira, esto es algo que me supera, voy a prohibir todo acceso a móviles, tabletas, ordenadores, hasta que el niño tenga 14 años. En esta casa no entra un móvil, no entra una tableta y no entra un ordenador. O sea, esa reacción es absolutamente normal y propia en un periodo como es la adolescencia, que es un periodo normalmente en que tenemos características pues, que normalmente son mucho más rebeldes, que no tienen percepción del riesgo, que tienen una necesidad de pertenencia al grupo. Por tanto, es un cóctel Molotov, como tú dices. Normalmente cuando intentamos prohibir y limitar, lo que causamos es una mayor curiosidad de nuestros hijos adolescentes, precisamente por eso que les estamos prohibiendo. Yo desde luego lo sufrí en mis carnes porque tuve a unos padres muy restrictivos, absolutamente restrictivos, y precisamente lo que causaron fue exactamente eso, lo contrario, que en todo lo que me limitaban, a escondidas, porque nunca hubo esa confianza de hablar en casa de las cosas, pues yo lo hacía todo por detrás. Y eso lo que hace es elevar exponencialmente los riesgos, porque yo no es que me quedara aquí, es que iba aquí arriba, porque trataba de hacer todo en el mínimo tiempo posible, que ellos es lo que me permitían, para un poco desahogar y desfogar esa necesidad, ¿no?, de libertad que ellos es la que me privaban y fue un absoluto descontrol. Entonces, y esto llevado, ¿no?, a otros ámbitos como es la tecnología, lo estamos viendo en las consecuencias de algunas medidas restrictivas o que han ido limitando. Por ejemplo, en algunos centros escolares de Gran Bretaña, donde se pusieron ya los límites de los smartphones al alumnado, lo que han visto, y aquí también ya se están viendo, tenemos algunos estudios, que al limitar absolutamente y bloquear el uso de dispositivos móviles durante tantas horas, durante una jornada escolar, lo que propicia es que cuando llegan a casa, en esas horas hay un uso abusivo, exponencial, de uso de smartphones por parte de niños y niñas que han estado pues como osos en la caverna sin los dispositivos, y al final les genera muchísima ansiedad. Esto también lo vimos en 2018, no sé si recuerdas, cuando China creó la limitación del uso de videojuegos a los menores de 18 años, que limitó entre los viernes a partir de las 9 de la noche y los domingos. Solo podían jugar entre esos días en el fin de semana. La situación de ansiedad con la que llegaban al viernes y el estado de, vamos, de horror con el que terminaban el domingo era terrible, porque al final lo que hace es que genera muchísima, como digo, muchísima más ansiedad en esos menores que se ven con una limitación muy extrema. Al final lo que tenemos que conseguir es un equilibrio racional y consciente del uso de la tecnología en sus vidas, en el entorno físico. Entonces, ¿cuándo realmente tenemos que preocuparnos, Berta, y ver que hay un problema? Es decir, ¿cuándo? Es una pregunta, yo creo, que se hacen muchos padres y madres. Porque no es decir, es que 2 horas de uso de tecnología está bien, pero si ya ve los videojuegos 3 horas, ¿es adicto a los videojuegos? No podemos fijarnos en horas de pantalla. Entonces, los indicadores o las señales de alarma que a mí como padre o como madre me tienen que hacer pensar que, ojo, algo puede estar ocurriendo, es cuando realmente la tecnología, más horas o menos horas, les empiezan a afectar en sus rutinas diarias, es decir, en la rutina diaria en la vida del menor. Como digo, habrá niños y niñas que les afecte con muy poquitas horas de pantalla, con ciertas horas de uso de videojuegos, y habrá otros que a lo mejor usando las redes sociales más tiempo
pues hay una afectación mayor o menor. Es que cada niño es diferente. ¿Qué tenemos que ver? Si realmente hay afectación en los hábitos del sueño. Los niños empiezan a descansar peor, duermen menos. Hábitos en la rutina de la alimentación. Niños que dejan de comer o que se pegan a tracones. Cambios de humor que no sean los propios de la adolescencia. Pasos de, pues, de la ira al estado de bienestar. Incluso hay niños que comienzan a tener picos de agresividad en casa. Cambios, por supuesto, en las rutinas escolares. Hay una bajada del rendimiento escolar. Por supuesto, cuando los niños ya nos empiezan a decir que no, que quieren quedarse en su habitación y que no bajan a comer y a cenar, o bueno, que no salen a comer y a cenar porque quieren estar en su habitación. Obviamente no, es decir, no pueden dejar de hacer las rutinas que siempre han hecho y que siempre les han gustado. No quieren bajar a la calle cuando siempre les ha encantado quedar con sus amigos para jugar al básquet, al fútbol, hacer extraescolares. Es decir, cuando empezamos a ver que la tecnología empieza a afectar a las áreas y ámbitos de su rutina diaria, es cuando ya tenemos que empezar a preocuparnos, porque efectivamente hay una afectación y la vida digital y las horas de conexión empiezan ya a hacer mucho malestar en sus necesidades del día a día. En realidad, al final es incorporar la vida digital, como tú dices, a unas normas y a unos límites que han regido siempre en la vida física y normal. O sea, cuando yo te escucho a ti decir, no, es que el niño no quiere bajar de su cuarto o salir de su cuarto para comer, bueno, es que en esta casa se come cuando lo dice tu padre y tu madre y no hay más y no hay más que hablar, ¿no? O sea, que también recuerdo una entrevista que te hacían en el ABC, creo que era, que decía, si tu hijo no te obedece cuando le pides que le pongas la mesa, pues ya te va a dar un indicador, era algo así, creo recordar, como Claro, que no va a ser muy responsable en su vida digital, ¿no? Que entonces es un poco que la educación entendida como la hemos entendido siempre, de conformar una personalidad responsable, que tenga el respeto a unas normas que se fijan en casa, le tienes que añadir, y entiendo que eso incomoda a los padres porque es un poco más de trabajo, dejar claro, oye, la vida digital es una faceta más de esta convivencia en casa y estas son las reglas y se cumplen, pero que entiendo que el niño que te obedece cuando le pides, por favor, que ponga la mesa, suele ser el que también claro. tiene claro que le dices, oye, aquí cuando yo digo que se viene a la mesa se come y me da igual que estés con el ordenador, con la tablet o con el móvil. Claro, eso te da una pista, que yo eso me acuerdo de eso lo contaba, eso te da una pista a ti de si a lo mejor te conviene, Berta, retrasar un poco la entrega de esa tecnología, porque a lo mejor no te conviene entrar en otra batalla más. Es lo que te decía, cuando tenemos sobre todo los padres que somos o que tenemos varios hijos y les hemos educado igual, ojo, aunque hayan pasado unos años, al final somos padres y madres que tenemos unos valores, ¿no? Cada uno tiene los suyos, tenemos una ideología, tenemos unos una fe u otra, pero intentamos educar con unos valores los mismos a nuestros hijos de en casa. Entonces nos damos cuenta que unos, como te decía, adquieren la madurez y responsabilidad a una edad y a lo mejor el otro pues tarda 2 años más. Entonces, cuando con uno de ellos te cuesta y es una guerra continua el que se ponga a hacer los deberes cuando viene del colegio, el que te ayude en las tareas domésticas, pues de poner y quitar la mesa, en ayudarte a recoger el lavavajillas, entonces, pues a lo mejor con ese hijo, pues conviene un poco retrasar otra responsabilidad más, como es el uso de un dispositivo. Hay otros niños que, sin embargo, a edades más tempranas, ves, oye, a mí me ha pasado en casa con mi hijo, por ejemplo, el pequeño, que era decirle, oye, Rodrigo, deja ya la consola. Sí, mamá, vale, voy. Oye, Rodrigo, o sea, era un niño que enseguida cualquier responsabilidad, no solo la tecnológica, es que no había que discutir nunca con él, jamás. Entonces, por eso no he tenido problema no me ha hecho ni siquiera poner un control parental, porque no me hacía falta. O sea, porque con la conversación y el diálogo hemos ido consiguiendo todo. Pero hay otros niños
que no ocurre esto. Entonces, al final, los padres y madres ahí tienen que ver qué tienen en casa. Otra cosa, lo que tú también decías, sentido común. Yo veo como familias ponen dentro de las habitaciones, por ejemplo, Berta, les ponen televisión, les ponen la consola dentro de la habitación. Entonces, ¿cómo luego vamos a querer gestionar bien el tema de la tecnología si les damos, oye, barra libre de todo en casa? Hombre, complicado, complicado. O sea, tenemos que entender que, por ejemplo, yo en mi caso, ¿no? Si puede ayudar, yo en mi caso, la consola nunca ha estado en la habitación, porque al final la habitación se tiene que entender como la zona de descanso y la zona de estudio. La habitación, por supuesto, está llena de libros y siempre ha estado llena de libros en papel para poder leer, porque además es una de las cosas que tenemos que seguir fomentando, por supuesto, que parece que a los que nos gusta el mundo tecnológico y la tecnología parece que no leemos y que no nos gustan los libros en papel, cuando mi casa, por ejemplo, está llena de libros en papel y yo sigo comprando todos los libros y todas las revistas que entran en esta casa en papel. Entonces, ellos tienen que entender que la habitación es un sitio para descansar, para dormir, para leer, pero la tecnología no puede entrar en la habitación salvo cuando ya son mayores y ya tienen que utilizar un ordenador, a lo mejor una tableta, para el tema académico. Pero el ocio digital tiene que estar fuera de la habitación, porque si no ellos confunden las tareas, confunden los contenidos. Y eso lo tenemos que saber, por eso, padres y madres, cuando les vamos poniendo, como te digo siempre, la tecnología en las manos, para poder que ellos vayan entendiendo qué tipo de dispositivos, qué tipo de contenidos y para qué utilizan esas tecnologías. Pues voy a hacerte la última antes de dar paso a preguntas que hayan puesto en el chat. La Asociación Española de Pediatría recomienda cero pantallas hasta los 6 años, siendo cero pantallas tal cual, o sea, ni televisión, ni tablet, ni entiendo que cine, ni ordenador. Eh, eso no se corresponde, por ejemplo, con la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, que habla más y supuestamente con las mismas o más evidencias, porque yo no he visto evidencias así, muchas evidencias en la web de la española, la americana va más a poner el énfasis en qué contenido se pone a disposición del niño en esas pantallas. Y luego, si tú crees que es mi percepción, que esa recomendación de la española puede estar haciendo que unos padres que llegan un momento dado a casa, se tienen que poner a preparar la cena a unos niños pequeños y que elijan un contenido de calidad de unos dibujos animados media hora, como hemos visto nosotros de pequeños, como han visto nuestros hijos mayores, que esté generando como un sentimiento de De culpa culpa, absolutamente, y que ya absolutamente. tenemos. Ya tenemos bastante las familias con las dificultades de conciliación, etcétera, como para añadir esa culpa por media hora de contenido digital elegido por nosotros para los niños, ¿no? A Claro, los 6 años. efectivamente, lo que tú dices, hasta 2024 la Asociación Española de Pediatría tiene unas normas que todos compartíamos y es las que utilizábamos, ¿no? Cuando hablábamos con padres y madres, que si recuerdas era de 0 a 2 años, ¿no? Evitar al máximo la exposición a pantallas porque efectivamente... Bueno, pues prácticamente ahí sí que hay un consenso en que no podemos utilizar la tecnología como decía antes, como chupete digital y tener enchufados, ¿no? A los niños a estas edades a dispositivos digitales, porque al final, bueno, pues en estas edades tan tempranas la estimulación se tiene que hacer, nunca mejor dicho, con estímulos que estén en el entorno físico y las pantallas muchas veces lo que hacen es sobreestimular con estímulos como pueden ser las luces, los sonidos, los colores y al final no se desarrolla igualmente la psicomotricidad, tanto fina como gruesa, y el desarrollo cognitivo de los menores. Pero
Obviamente, lo que hemos visto en ese radical cambio que hizo en un solo año, que no puede haber tantas evidencias en un solo año, porque además coincidió con el planteamiento que sacamos desde el comité de expertos, donde también participó la presidenta de la Asociación Española de Pediatría, y justo modificaron las normas nada más publicarse los resultados del comité de expertos. En ese de 0 a 6, cero pantallas, porque ningún uso es seguro, como tú dices. O sea, es imposible pensar que no podemos ir a ver una película al cine con nuestro hijo, ¿no? De 4 o 5 años, como hemos hecho toda la vida, que no podemos en un momento dado ver unos dibujos con nuestros hijos siendo un visionado acompañado y sabiendo qué tipo de contenido están viendo, que padres y madres, como tú muy bien dices, en un momento dado estamos haciendo la cena, en un momento nos tenemos que duchar, y queremos que no se ponga por ahí solo a hacer cualquier cosa y les pongamos en un momento una canción en la tableta. Estemos haciendo algo que realmente esté produciendo una afectación emocional y en su salud mental tremenda. Esto da un mensaje realmente que da una preocupación absoluta para las familias. En el caso contrario, y al mismo tiempo, porque acaban de modificar las argumentaciones, la Asociación Americana de Pediatría, no tiene absolutamente que ver, y tenemos las mismas evidencias a nivel mundial, los mismos estudios, pero ¿cómo puede haber tanta divergencia entre una asociación y otra cuando la Asociación Americana de Pediatría no da un límite específico de edad para el uso de pantallas, sino que incide muy bien, como tú me has dicho, que lo importante siempre es la calidad del contenido que están visionando los menores, y lo más importante, el acompañamiento, es decir, que no dejemos a los menores solos nunca con una pantalla sin saber exactamente a qué acceden, porque sí que es verdad que podemos pensar, no, es que está viendo YouTube unos dibujos de cierto, bueno, pues contenido que conocemos, pero no sabemos si luego en los vídeos relacionados de repente le puede entrar un contenido que no sea apto para su edad. Por tanto, es verdad que tenemos que estar constantemente supervisando el contenido que están viendo para que no pueda haber contenido dañino para estas edades. Además, es importante no solamente limitar tiempos de uso, que es importante, sino también espacios libres de pantallas, que es algo que yo también hablo con padres y madres. Vamos a establecer un bienestar digital, y siempre lo digo en casa, que sea familiar. De nada sirve que pongamos a nuestros hijos unas normas de no usas el móvil tantas horas al día o tantos días, si luego nos ven a nosotros, Berta, enganchados todo el día al smartphone. Es verdad que muchas veces tenemos un uso profesional de los dispositivos, pero si decimos que no se puede utilizar el móvil en las cenas o en las comidas, en la mesa, no puede ser que padres y madres saquemos el dispositivo cada 2 por 3 y estemos enganchados, ya sea en casa o fuera de casa en un restaurante. Entonces, vamos a tener ese bienestar digital, que ellos vean que también hay un compromiso también por parte de los adultos de referencia que tienen en casa, y también va a propiciar momentos de conversación y de tiempo en familia sin pantallas. O sea, tenemos que ser referentes para nuestros hijos con pantallas, pero también sin pantallas. Entonces, vamos a ver un poco en esa manera de educarles, acompañarles, que sea gradual siempre, para que al final el objetivo sea que adquieran la autonomía digital ellos, pero siempre que haya habido un acompañamiento con límites, normas, pero mucha conversación y mucho diálogo por nuestra parte. Es decir, que tiempo de pantalla, sí, por supuesto. Normas y límites, sí, por supuesto. Espacio sin pantallas en casa, sí, por supuesto. Las habitaciones, el baño, el tiempo en familia sin pantallas. Sí, por supuesto. Es decir, vamos a intentar ese equilibrio entre las horas que pasan desconectados y las horas que pasan conectados. Pero lo que no podemos seguir entendiendo es que, como muchas veces se dice, hay una vida real que es sin pantallas y una vida irreal que es con pantallas. Eso ya no existe, Berta. Es decir, ahora mismo ya vivimos en un mundo, en una sociedad digital y conectada, que habrá momentos en los que, como ahora, estamos compartiendo un momento digital y conectado, y gracias a eso estamos reflexionando y conversando. Y ahora, en cuanto apaguemos todos y nos desenchufemos, pues seguramente ya nos vayamos a pasar a un tiempo en familia, todos con nuestros hijos, vamos a preparar la cena y vamos a pasar un tiempo sin pantallas. Pero eso es lo que tenemos. Es decir, y
esto que estamos viviendo ahora, todos los que estamos aquí escuchándonos y conversando, no es irreal. Esto que estamos haciendo es vida real. Esto no es una fantasía. Estamos hablando en una vida real. Entonces no les podemos trasladar a los adolescentes y jóvenes ese mensaje de que su vida digital es una vida irreal y solo la que viven sin pantallas y desconectados es la vida real. Todo es real, porque además me gusta mucho una frase que dice Borja Atsuara, el abogado experto en tecnología digital, que si fuera tan irreal la vida digital, los ciberdelitos no tendrían una pena como tienen hoy en día, por supuesto, ya tipificada en el Código Penal y en el Código Civil. Por tanto, sí que es verdad y es real la vida digital. Lo que tenemos que hacer, por supuesto, es que esa vida digital no vaya cada vez robando más horas a las imprescindibles horas que tenemos que tener adultos y menores, por supuesto, de desconexión. Pues nos quedamos con ese resumen estupendo que has hecho, Laura, y si le parece a Yolanda, damos paso a preguntas que se hayan ido haciendo en el chat que de esta reunión real, como ha dicho Laura, de gente que gracias a la tecnología estarán conectándose desde todas partes de España. Bueno, lo primero, decir que nos consta que la tecnología hay veces que funciona bien, otras veces que no funciona tan bien, y entonces ha habido un problema con el enlace, está entrando gente más tarde, que pasaremos os enviaremos el vídeo completo porque sabemos que ha habido gente en lista de espera durante un tiempo que no nos constaba a nosotros. Entonces, es importante. Bueno, la mayoría de las preguntas tienen que ver un poco en la línea de lo que acabas de comentar, ¿no? Del control parental y de cómo acompañar. Claro, tú dices que hay que acompañar, pero también hay inquietudes de padres que dicen, vale, muy bien, pero yo es que no estoy capacitado ni siquiera yo para acompañarles. ¿Qué hago yo para acompañarles o cómo puedo, más allá de de dar ejemplo con no utilizar el móvil, cómo puedo hacer para yo aprender antes, a lo mejor para poder trasladárselo a ellos o para poder orientarles? O hablas de control parental, pues preguntaban si hay alguna de las herramientas de control parental que puedas recomendar. Eso es lo que más preguntan, y Sí, luego, bueno, pues te seguiré preguntando sobre la efectivamente, a ver, atención. o sea, no necesitamos ser tecnólogos, porque es imposible, ni unos expertos en tecnología para poder hacer esta mediación parental, porque es imposible. Cada uno tenemos nuestras profesiones y bastante con estar al día en nuestras profesiones como para tener que también saber todo, absolutamente, lo que requiere la tecnología hoy en día para poder acompañar a nuestros hijos. Es imposible. O sea, bastante tienen padres y madres con todo el acompañamiento que tienen que hacer en la vida académica, ¿no? y escolar de sus hijos, como para que también sean unos expertos en tecnología y tengan que educarles y formarles. Pero sí que es verdad que el acompañamiento mínimo tiene que ser, es decir, si yo le doy un dispositivo a mi hijo, una tableta o un smartphone, lo mínimo que tengo que aprender es la seguridad y privacidad. Es decir, cómo tengo que configurar ese dispositivo para que sea seguro para nuestros hijos. Es decir, voy a configurar que tenga todas las características cerradas en cuanto a que sea un dispositivo totalmente seguro, que tenga un antivirus, que tenga los datos cerrados, que no puedan acceder personas que no conozca a su dispositivo y a su número en los canales de mensajería. Si ya en un momento dado le voy dando acceso a redes sociales cuando tenga la edad recomendada, que ahí yo suelo ser muy tajante, es decir, según el Reglamento General de Protección de Datos en España, los menores no pueden tener un perfil porque no son gestores de sus propios datos. No debe haber menores como hay de 7 años y de 8 años, como los tenemos en TikTok, o los tenemos en Instagram, o los tenemos en Snapchat. Por tanto, si tenemos que esperar, obviamente, los menores no tendrían que tener un perfil en redes sociales hasta los 14 años, pero cuando nosotros ya les demos paso a esos perfiles en esas plataformas, lo que tendremos es que investigar lo mínimo para saber cómo configurar esos perfiles con la información que nos dan las propias plataformas, tanto Instagram como TikTok, de configuración en familia para vincular las cuentas
y como te digo, que se puedan proteger al máximo los dispositivos y las cuentas de los menores para evitar al máximo los riesgos. Es decir, para que sean cuentas privadas por defecto, para que las personas desconocidas no puedan mandarles mensajes ni puedan contactar con ellos, para que no puedan acceder a contenidos inapropiados por edad. Es decir, no tenemos que saber absolutamente todo, pero en las aplicaciones a las que ellos vayan accediendo, tenemos que saber o leer al menos lo mínimo para asegurarnos la seguridad máxima. Y luego, pues hay ciertas webs que tenemos que tener controladas, como pueden ser pantallas amigas, como puede ser la página del INCIBE, como puede ser la página de Is for Kids, que son páginas donde se están actualizando constantemente las nuevas modificaciones que hayan hecho las redes sociales, las plataformas de mensajería instantánea como WhatsApp o cualquiera que puedan utilizar los menores. Si ha habido una aplicación de inteligencia artificial, como pasó con el caso de Almendralejo, que han utilizado los menores para desnudar a las niñas y eso, por supuesto, es un delito y está tipificado y nosotros podemos ser sancionados por responsabilidad subsidiaria. Es decir, tenemos que ir leyendo, al menos de algunas webs, para poder estar informados. No es saber todo de tecnología, pero sí informarnos con las mínimas webs para tener el control. En cuanto a controles parentales, quitándolos, bueno, pues los que todos conocemos, Family Link para los dispositivos Android, para aquellos niños y niñas que tengan un dispositivo Android con Google, en familia, para aquellos padres y madres que tengan un dispositivo iOS, un iPhone, custodio, funciona muy bien. Y luego, por ejemplo, a mí hay un proyecto que me gusta mucho, que es un control parental que se llama Zaindari, con Z, Zaindari, que es un proyecto de unos jovencísimos ingenieros españoles de la Universidad de Navarra. Me parece un proyecto muy chulo porque realmente lo que hace es que sea prácticamente inhackeable, porque con muchos dispositivos los menores, que son muy listos, y a veces tenemos pequeños hackers en casa, se apañan para buscar vídeos en muchas plataformas como en TikTok para saber de cómo saltarse el control parental de no sé qué. Entonces, como te digo, este control parental de Zaindari lo que hace es que no funciona con aplicación que se instala en el móvil del menor y en el móvil de la familia, sino que funciona bajo red. Entonces, lo puedes poner en todos los dispositivos, porque puedes poner el control parental en la Smart TV, en la tableta, en el smartphone, en la consola, en todos los dispositivos y, como digo, actúa con un pequeño router. Además tengo aquí, mira, el ejemplo es un pequeño router que se pone en nuestra casa y por donde van a gestionarse todos los dispositivos donde queramos poner el control parental y, como te digo, no pueden hackearlo los menores. Entonces, por ejemplo, este control parental a mí me gusta muchísimo. Luego, hace poco conocí también otro proyecto que me gustaba bastante, que es para aquellos padres y madres que tengan niños más mayores, o sea, no pequeños de edad, sino que tengan más adolescentes, en los que ya, pues hombre, ya no pega que tengas un control parental en los que ya les pongas un límite, ¿no? de tiempo de uso. Solo puedes usar el móvil pues de 8 o de 7 a 8. Este, sobre todo, es un proyecto que se llama SHUSH, SHUSH. Entonces, este proyecto lo que sirve es sobre todo para enseñar a autorregularse a los adolescentes y jóvenes. Entonces, lo que sirve este proyecto, mira, lo tengo por aquí también, es este de aquí. Entonces, ¿por qué me gusta también este proyecto? Que también es de un joven ingeniero, en este caso de Cataluña. Esto es una llave que se basa en una teoría que, al tener una llave física, que es lo que bloquea nuestro dispositivo, no hace falta que tengamos un dispositivo que no sea un smartphone, como hay algunos que son como Balance Phone, que no tienes aplicaciones que no te puedan distraer, sino que con esta llave que es física, tú, al escanear con el dispositivo esta llave,
que además, como veis, no tiene batería ni tiene enchufes, por lo tanto no se gasta, tú con este dispositivo lo que vas a ponerte es un bloqueo. Por ejemplo, imaginad, los menores tienen que estudiar porque están de exámenes y tienen que estar concentrados, y ya sabemos que el multitasking no funciona porque reduce la concentración, por supuesto. Tienen que estar estudiando durante 4 horas. Entonces, me quiero quitar las notificaciones y todo lo que me llegue de TikTok, de Instagram y de WhatsApp, porque si no me distraigo. Entonces, vas a bloquear con tu llave durante 4 horas esas aplicaciones. Pero claro, no quieres quitarte el teléfono porque a lo mejor necesitas tener las llamadas porque alguien te va a llamar, o necesitas acceder, o quieres tener, imagínate, tu música en Spotify. Quieres seguir escuchando música, pero no quieres todas las tentaciones del dispositivo. Por tanto, lo bloqueas con esta llave y la llave la escondes al otro lado de la casa o se la das a tu madre, por ejemplo. Entonces, hasta que no vuelvas a escanear esta llave, no vas a poder volver a utilizar esas aplicaciones que tú has puesto el límite de tiempo. Por tanto, como digo, esto les enseña autocontrol. No les limita el teléfono porque pueden seguir teniendo el teléfono. Ojo, que nos sirve también para los adultos. Es decir, yo quiero concentrarme en un modo de trabajo ahora mismo, tengo que redactar algo, no quiero tener las notificaciones de mensajería instantánea, no quiero que, pero sin embargo quiero tener el teléfono por si me llama alguien de trabajo. Entonces, me bloqueo todo lo que me puede distraer. Imaginaos, compras online, Shane, todo lo que sea que me distraiga, Amazon, me lo pongo por las horas que yo quiera, lo bloqueo, me pongo la llave al otro lado de la casa, y simplemente el hecho de tener que levantarme para poder desbloquearlo hace que de las 185 veces que abrimos el teléfono me dé pereza y diga, bueno, por no levantarme, sigo aquí trabajando y ya lo utilizaré. Entonces, este proyecto también me gusta mucho. Para adultos también, Para como tú adultos, bien claro, sí, sí, dices. sí, sí, efectivamente, porque por no levantarte a coger una llave física y desbloquearlo, sigues haciendo lo que estabas haciendo y no tienes ese instinto a coger el móvil constantemente, que muchas veces lo coges, pero realmente no sabes para qué lo has cogido. Una pregunta, o sea, un poco en esta línea también, pero ¿nos puedes comentar qué impacto crees que ha tenido la tecnología en la atención de los niños? Pues mira, normalmente lo que nos dicen es que no es, como decíamos antes, la evidencia no nos ratifica, ¿no? Con una evidencia sólida, que haya una afectación grande en la atención en cuanto a un uso moderado y equilibrado. Eso lo hemos visto en los datos que nos ha dado PISA y también en los últimos estudios, el último estudio que acaba de publicar la OCDE. Es decir, cuando hay un uso equilibrado de la tecnología, por ejemplo, que acaba de publicar la OCDE, cuando se usa, en el caso, por ejemplo, del aula, cuando se usa la tecnología con un criterio pedagógico y unas horas equilibradas, por ejemplo, con herramientas como puede ser la programación, como puede ser la realidad aumentada, la realidad virtual, como puede ser la robótica, lo que se produce verdaderamente es un aumento del aprendizaje y un aumento de la motivación del alumnado. Lo que sí puede notarse es que no haya ninguna mejora o un impacto negativo cuando tenemos a los niños 8 horas utilizando tecnología simplemente sin ningún enriquecimiento. Y eso es lo que muchas veces se ha hecho mal. Es decir, a veces hemos entendido la digitalización o la implementación de la tecnología como una mera tecnificación de los centros. Es decir, hemos cogido un libro en papel, lo hemos digitalizado o lo hemos, imaginad, fotocopiado, como si dijéramos, y lo hemos plasmado en un iPad o en un Chromebook. Y hemos pasado de tener a niños que leían un libro en papel a niños que están 8 horas leyendo el mismo libro en un iPad o en un Chromebook. Eso no es beneficioso y no mejora en nada, por supuesto, ninguna habilidad cognitiva en el alumnado. Entonces, eso no es una buena implementación de la tecnología y, por supuesto, puede hacer que disminuya la atención porque, como te decía, lo que sí sabemos es que el multitasking puede disminuir la capacidad de concentración y atención en los adultos y en los menores. Si un menor
está haciendo sus deberes académicos, me da igual que sea en físico, en un cuaderno o con el libro o con un iPad, y al mismo tiempo tiene otras dos pantallas porque al mismo tiempo está viendo vídeos en YouTube de Ibai o está viendo un directo, como decía antes, con Berta de Discord. Es imposible, o sea, es imposible mantener la capacidad de atención en tres pantallas o en tres actividades y mantenerla al 100%. Lo que tienen ellos la capacidad, porque ya sabemos que no son nativos digitales y esto ya lo hemos desmitificado, lo que tienen es la capacidad de cambiar muy rápido de atención de una pantalla a otra o de un sitio a otro, pero no significa que puedan mantener la atención y la concentración en diferentes pantallas. Por tanto, sí que es verdad que el multitasking o la multipantalla lo que hace es que genere mucha más distracción y mucha menos capacidad de atención en este caso. Por tanto, lo que ahí tenemos que hacer nosotros, tanto los docentes en clase como los padres en casa, es saber que cuando están estudiando tienen que dedicarse a una tarea. Si están estudiando o si están haciendo tareas, no pueden estar viendo vídeos en YouTube, no pueden estar con otra pantalla haciendo otra cosa, sino que tienen que dedicarse a lo que están dedicados. Otra cosa es que, por supuesto, puedan tener una música de fondo en su Spotify porque les ayuda a relajarse. Eso son cosas diferentes. En ese sentido, Laura, viene aquí se me había olvidado preguntarte por esto, viene aquí una pregunta muy interesante sobre qué opinas del uso de ChatGPT para hacer deberes y estudiar niños de secundaria. Hoy en día sabemos que, bueno, el otro día Google dio un dato, el 96% del alumnado ya lo está utilizando. Entonces, vamos a educarles y formarles para que realmente sepan utilizar la herramienta de una manera crítica. Es decir, lo que yo veo, porque yo tengo ahora mismo alumnos que los cojo en primero de carrera y en tercero de carrera. Y muchas veces, sobre todo en primero de carrera, lo que me estoy encontrando es alumnos que, por supuesto, ya usan todos, absolutamente todos, el 100%, usan herramientas de IA generativa y la mayor parte de ellos la usan simplemente como una herramienta de copia y pega. O sea, os doy una anécdota porque entiendo que no tengo ningún alumno ahora mismo que esté conectado y me esté escuchando. En los últimos exámenes de junio del año pasado me quedé atónita porque les pedí un trabajo, por supuesto, de investigación, Berta, y tuve alumnos que no solo, por supuesto, me hicieron un copia y pega literal de ChatGPT, sino que es que algunos no se habían molestado ni de quitarme ni siquiera las líneas grises que pone ChatGPT entre párrafo y párrafo, ni siquiera los iconos, esto de la lupa, el trébol, el escudito, o sea, no habían eliminado absolutamente nada de la maquetación de ChatGPT. O sea, tremendo. Entonces, como no podemos permitir esto, efectivamente, que no hagan un uso crítico de qué tecnología están utilizando, es tan fundamental que desde edades tempranas ellos entiendan y nosotros los docentes les formemos en que sepan qué es una IA generativa, cómo se entrenan, por qué no es un buscador, por qué los resultados de búsqueda son predictivos, qué sesgos tienen, cómo se deben utilizar para que realmente les fomenten el pensamiento crítico y más que respuestas les den preguntas. Entonces, todo eso lo tenemos que trabajar desde edades tempranas. Por supuesto, no podemos esperar hasta los 18 años para que ellos hayan utilizado las herramientas de IA generativa con total albedrío y luego pretendamos que lo sepan utilizar de manera consciente. De hecho, has dicho tú lo de saber preguntar y no queríamos que esto sonara muy comercial, pero tenemos un programa de pensamiento crítico en Smartick que es una de nuestras obsesiones. Lo digo al hilo de una pregunta que han puesto también sobre herramientas para que los niños sepan en esta era de fakes, de fake news, de IAs, etcétera, saber discernir lo que es verdad, cómo les están o no
manipulando, etcétera. Eso es nuestra obsesión de este nuevo programa que se llama Thinking. Y en lo que has dicho tú de hacer preguntas, pues efectivamente, y trasladar en esas conversaciones que tú siempre dices que hay que tener en familia, que lo importante es tener algo propio y un criterio propio en la cabeza para saber qué le preguntas a ChatGPT, que hay quien está alertando, Luri es uno de ellos también, que el mundo se va a dividir entre quien sepa interaccionar bien con ChatGPT preguntándole cosas para profundizar en conocimiento, o a los miles de niños que le preguntan ya qué me puedo poner para vestirme hoy, ¿no? Claro, y además es que es fundamental porque bueno, sabemos que las dos grandes brechas más vulnerables son los menores y las personas mayores, que son los que más están cayendo tanto en desinformación como en ciberestafas. O sea, yo, por ejemplo, es una de las cosas que trabajo mucho con mi alumnado, que por eso en 2018, además, cuando se crea una comisión a nivel europeo sobre desinformación, esta comisión, que está conformada por de todos los sociólogos, periodistas, psicólogos, lo que nos insta es que dejemos de hablar de fake news, porque cuando hablamos de fake news parece que solo hablamos de news como noticias y empecemos a hablar de bulos y desinformación. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que entender que cualquier contenido en cualquier formato puede ser manipulado. Es decir, tenemos que hacerles entender que ya puede venir manipulada una noticia, sí, pero puede venir manipulado un vídeo, un audio, una conversación, ese meme que les envían a través de mensajería instantánea. Por tanto, el hacerles pensar, reflexionar antes de leer, recibir y pensar que algo es verídico de lo que se van a encontrar en Internet es fundamental. O sea, que en cuanto reciban cualquier impacto, cualquier contenido en este mundo tan infoxicado que estamos viviendo, lo que tenemos es que fomentar ya no un pensamiento crítico, yo diría, fíjate Berta, una actitud crítica que les haga parar un momento y reflexionar de, a ver, esto que me han mandado mis amigos, ¿no? Mis colegas por este grupo de WhatsApp, este meme o esta noticia, pues es verdad, mentira, esto es un bulo, es desinformación. Por si acaso, voy a preguntarlo en casa o voy a preguntar a un adulto de referencia en el cole, a un docente, porque no sé yo si creérmelo. Esa necesidad de reflexionar, de parar un momento antes de reenviarlo, parar, pensar, y lo mismo pasa no solo con los bulos y la desinformación, también con las ciberestafas. O sea, que ellos vean que todos estos mensajes publicitarios muchas veces que les mandan, pues imagínate, los influencers que siguen, los creadores de contenido que siguen, estos personajes que ahora son, es obvio por edad, ¿no? Referentes suyos que salen de las islas de las tentaciones, de los no sé cuantitos de realities, que ahora mismo les están hablando de campañas de criptomonedas, campañas de cualquier cosa, y muchas de las ciberestafas vienen por pues este producto con un 90% de descuento. Que ellos entiendan de, pero ¿de verdad te crees que alguien te va a ofrecer unas zapatillas Nike Air Jordan con un 90% de descuento? ¿Te crees que alguien te va a regalar un iPhone simplemente por mandar tus datos en esto? Es decir, estas reflexiones que son en las que están cayendo, por desgracia, muchas personas mayores porque no tienen las competencias digitales, son también en las que ahora tenemos que formar a nuestros niños y niñas. Es decir, que no se crean todo eso que les llega, por supuesto, a través de las redes sociales, y que crean que es verdad todo lo que ven. Ni mucho menos ya no nos da tiempo a meternos en esto, todo el tema del phishing, del buying, del smishing y todas esas ciberestafas. Pues yo creo que con la hora que es deberíamos dejar de abusar de tu tiempo, Laura. Lamentamos de verdad los problemas técnicos que ha habido. Recordamos que este vídeo se graba, se va a colgar en YouTube, lo vamos a mandar en un correo a los asistentes y lo vamos a mandar, como bien ha dicho Yolanda, con las herramientas que ha recomendado, que no han podido apuntar los oyentes. Y yo creo que
que las expectativas y las preguntas que incluso han quedado ahí por responder, pues que nos emplazamos a un siguiente webinar, a lo mejor en primavera, Laura, Fantástico. porque yo creo que ha quedado claro que es algo que las familias agradecen y que tienen muchas dudas y que tú lo explicas divinamente. Así que mil gracias a todos los asistentes. Seguiremos con nuestra serie de webinars. Os damos las gracias porque sabemos que hay familias recurrentes a estos webinars. Es nuestra responsabilidad crear como una tribu educativa Smartick y nos emplazamos al siguiente que os iremos contando y mil gracias, Laura. Un placer y sobre todo muchísimas gracias a la implicación de todos los padres y madres que están aquí a las 8 de la noche, cuando todos tenemos esos, pues tantos quehaceres, ¿no? A nivel familiar y con lo que difícil que decíamos que es la conciliación, así que mil gracias por el compromiso y cualquier necesidad, pues para eso estamos, Berta, para ayudar a todos los padres y madres sin tener que alarmar, pero dándoles herramientas y soluciones que creo que es lo mejor que necesitan las familias en estos momentos. Pues muchas gracias a todos y buenas noches y a cenar sin móviles en la mesa y Efectivamente, hablando mucho con nuestros hijos. efectivamente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, chao.